Un saludo para todos, nuevamente les doy la bienvenida a este espacio en el que estamos dándole continuidad al desarrollo de nuestros contenidos. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de ondas de luz y color, un tema que también se desprende del tema base, que es el movimiento ondulatorio en esta cuarta unidad. Quiero recordarles que conforme los avances de nuestros contenidos, este es el tema número 4 de la cuarta unidad. Estamos muy cerca de finalizar. Este a su vez es el penúltimo tema de los contenidos. Entonces un tema más y finalizamos con el curso, ¿verdad? En cuanto a los contenidos, el desarrollo de los contenidos. Y estos dos últimos estos dos últimos temas que nos quedan son 100% teóricos. Entonces en este tema solo vamos a tener una clase donde vamos a abordar toda la teoría, que es lo único que vamos a ver. No hay parte práctica de este tema. Ustedes complementarán el aprendizaje con algunos documentos que he puesto en la plataforma para que los puedan descargar y darle la lectura, ¿verdad?, correspondiente. Bien, entonces damos inicio, igual que siempre, con los resultados de aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo necesito que ustedes logren al finalizar este tema? Número uno, que sean capaces de explicar la naturaleza del comportamiento de la luz, fundamentándose en el movimiento ondulatorio, ¿verdad? Identificar los fenómenos de la luz que tienen aplicación en la odontología y ejemplificarlos. Entonces también hay un documento dentro de la parte de la teoría en donde está la aplicación en medicina y odontología del movimiento ondulatorio, específicamente las ondas de luz y color. Y acá dentro de este tema también un tema bastante interesante, que es el concepto de óptica, los tipos y las aplicaciones también. Estos son nuestros resultados de aprendizaje. En función de estos es que vamos a realizar la evaluación del tema. Bien, entonces nos metemos de lleno ya con la definición de algunos conceptos básicos. Por ejemplo, el concepto de energía luminosa. Nosotros ya sabemos que es energía, ¿verdad? Y que existen diferentes tipos de energía. En su momento, cuando abordamos el tema de energía hace ya varias semanas, hablamos que la energía se podía clasificar en función del movimiento, de la posición de las partículas, ¿verdad? Entre otras. Pero hay otro tipo de energía que también se puede clasificar en función del comportamiento de las ondas. Entonces, entre esos tipos está la energía luminosa. Dice acá la teoría que es aquella que se transporta por ondas y por partículas que acompañan a esas ondas, llamadas fotones. Entonces, como bien sabemos, una onda es el transporte de energía. Entonces la energía luminosa también se transporta por ondas, solo que estas ondas vienen acompañadas por otro tipo de partículas que se llaman fotones, ¿verdad? Entonces cuando este tipo de partículas acompañan a las ondas, entonces nosotros decimos que esa energía que se transforma a través del movimiento ondulatorio es energía luminosa. Entonces un tipo de energía luminosa es la luz, ¿sí? La luz es energía luminosa que se propaga por ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces ya tenemos una definición de ondas electromagnéticas. También eso lo vimos un par de temas atrás, ¿verdad? Y esto es posible medirlo también. Esta energía luminosa, que es la luz, que es el transporte de luz, se puede medir. Entonces vean acá, dice la intensidad luminosa es la cantidad de luz que emite un cuerpo. Es una magnitud fundamental del sistema internacional y su unidad es la candela. Entonces nosotros podemos medir la energía luminosa, ya que es una magnitud física, una magnitud fundamental. Y la unidad de medida para esta intensidad luminosa es la candela, ¿verdad? Son algunos de los conceptos más básicos que necesitamos ir conociendo. Bien, energía luminosa hay de dos tipos principales: la energía luminosa natural y la energía luminosa artificial. La energía luminosa natural es la que emite el sol, ¿verdad? Ese es el ejemplo más claro que tenemos, ¿verdad? La luz que proviene del sol es la que conocemos como energía luminosa natural, es luz natural.
Y la energía luminosa artificial es aquella que se consigue mediante la transformación de otro tipo de energía en energía luminosa. Un ejemplo de esto, la electricidad, ¿verdad? O la combustión en luz que se genera en una vela. Como bien hablamos en el tema de energía, la energía no puede crearse ni destruirse, solo se transforma de un tipo a otro. Entonces hay diferentes tipos de energía, como energía química, energía mecánica, que mediante procesos químicos se pueden transformar en energía luminosa. Entonces cuando esto ocurre, a esa energía luminosa le decimos energía luminosa artificial. ¿Sí? Se consigue mediante la transformación de otro tipo de energía. Muy bien, es importante conocer esto, el concepto de energía luminosa natural, artificial, la diferencia entre ambos y también poder ejemplificarlo, ¿verdad? Entonces en este caso el ejemplo más común de energía natural es la luz del sol y la energía artificial es la que se consigue mediante transformación. Por ejemplo, cuando se enciende una vela, la energía térmica se transforma en energía luminosa, ¿verdad? O cuando se enciende un foco, ¿verdad? La energía eléctrica se transforma en energía luminosa. Bien, habiendo definido entonces los tipos de energía, ahora pasamos a otra rama bastante importante de la física, ¿verdad? Que es la que se ocupa del estudio de la luz. Y esa rama de la física es la que se conoce con el nombre de óptica. Es la ciencia que estudia la luz. Pero para el estudio de la luz es un área muy extensa dentro de la física. Entonces se puede clasificar en dos partes principales, la óptica física y la óptica geométrica. La óptica física es la que estudia los fenómenos luminosos y la naturaleza de la luz. Entonces la óptica física se preocupa por eh, la naturaleza de las ondas de luz, de dónde proviene la luz, cuál es el origen, qué es lo que provoca los diferentes fenómenos luminosos que ocurren a nuestro alrededor. Ese es el objeto de estudio de la óptica física, mientras que la óptica geométrica no estudia en sí el comportamiento de la luz, la naturaleza de la luz, sino que esta, como dice la teoría, se basa en el concepto de rayo luminoso como trayectoria que siguen las partículas materiales emitidas por los cuerpos luminosos. Entonces acá es donde nosotros ya vemos comportamiento de la luz, pero no su naturaleza. Entonces a través de distintos medios materiales, acá en óptica geométrica es donde nosotros empezamos a ver el comportamiento de los rayos de luz, por ejemplo, en los espejos, en los lentes, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese es el campo de estudio de la óptica geométrica, no tanto la naturaleza de la luz, sino el comportamiento de la misma en diferentes objetos materiales. Vamos a analizar cada una de ellas, ¿verdad? La óptica física y la óptica geométrica, pero vamos a dar inicio con la óptica física porque como dijimos en la pantalla anterior, esta se encarga de la naturaleza de la luz, ¿sí? Y para poder estudiar, o sea, actualmente el concepto que se tiene de las ondas de luz ha ido surgiendo a través de diferentes estudios a lo largo de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, dice acá la teoría que durante siglos se creyó que la luz consistía en un chorro de partículas emitidas por una fuente luminosa. Entonces acá, en la antigüedad, cuando se empezaron a realizar los primeros estudios sobre la luz, no se consideraba la luz como parte de un movimiento ondulatorio, ¿verdad? Sino que, como dice acá, se pensaba que eran partículas, chorro de partículas emitidas por una fuente luminosa únicamente. Por allá por el año 1704, por ejemplo, Isaac Newton publica un documento en donde supone que la luz está formada por corpúsculos materiales que son lanzados a gran velocidad por los cuerpos emisores de luz, ¿verdad? La misma teoría que venía desde la antigüedad, que la luz se pensaba que era un chorro de partículas que eran emitidas desde la fuente, ¿verdad? Pero todos estos estudios fueron siendo refutados, no tenían validez, no había teoría suficiente que lo sustentara. Por ejemplo, en 1690 Huygens publicó una teoría sobre la propagación de la luz como un movimiento ondulatorio. Entonces acá, conforme fueron surgiendo estos estudios, fue cambiando la percepción que se tenía sobre las ondas de luz. Entonces acá ya se consideraba la luz como un movimiento ondulatorio, ¿verdad? Pero Huygens decía que la luz necesitaba
un medio material llamado éter para propagarse. Entonces no se creía en ese entonces que la luz se propagaba o viajaba a través del vacío, sino que necesitaba de este medio material que se conoce con el nombre de éter. Pero fueron diferentes teorías que fueron surgiendo a través de la historia. Después, por ejemplo, en el siglo XIX, Young propone que la luz está formada por ondas transversales, ¿verdad? Otra teoría que fue surgiendo, James Clerk Maxwell logró demostrar que las ondas luminosas son electromagnéticas, ¿verdad? Del tipo de las ondas de radio. Y no necesitan medio alguno para propagarse, y esa es la teoría que se conoce actualmente, ¿verdad? A lo largo de los siglos fueron surgiendo diferentes teorías hasta que se ha llegado a la teoría que se conoce en la actualidad, pero esa teoría sí se logró demostrar, ¿verdad? Que a través de diferentes experimentos, que las ondas luminosas son electromagnéticas, parecidas a las ondas de radio, ¿verdad? Pero que viajan mucho más rápido que las ondas de radio. Hertz produce por primera vez ondas electromagnéticas a partir de circuitos eléctricos alternos y realiza con ellas reflexión, refracción e interferencia. Entonces estos son fenómenos que se pueden estudiar también a través del movimiento ondulatorio. Si se recuerdan algunos temas atrás, nosotros hablamos ya de reflexión, refracción e interferencia de onda. Entonces esto aplica también para las ondas electromagnéticas, en este caso las ondas luminosas, ¿verdad? Entonces acá hemos llegado ya a lo que conocemos actualmente. Después Einstein, a través de diferentes estudios, fue determinando también la velocidad de la luz, ¿verdad? La que conocemos actualmente, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿verdad? Pero a través de diferentes experimentaciones. Bien, entonces dentro de la óptica física hay varios conceptos que se pueden analizar detenidamente y vamos a dar estudio a cada uno de ellos. Empezamos con el índice de refracción. Ya que la luz se propaga a través de ondas, estas ondas pueden tener refracción también. Entonces, dentro de la energía luminosa, la refracción, el índice de refracción se define como la relación que existe entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un determinado medio. Entonces, recuerdan que nosotros cuando estudiamos el sonido llegamos a determinar que el sonido no viaja a la misma velocidad a través de distintos medios materiales. El sonido viaja en el aire a una velocidad que puede variar cuando está viajando a través de un objeto sólido o a través de un objeto de un material líquido, ¿verdad? Entonces, con la luz ocurre lo mismo. La luz no viaja igual en distintos materiales. Entonces, en algunos materiales viaja más lento que en otros. La velocidad de la luz que se conoce actualmente es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero esa es la velocidad de la luz en el vacío. ¿Sí? Esto lo determinó Einstein, ¿verdad? La velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Sin embargo, se ha llegado a determinar que en diferentes materiales la luz puede viajar a diferentes velocidades. Entonces, cuando nosotros dividimos la velocidad de la luz entre la velocidad, por ejemplo, de la luz en el agua, dividimos la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el agua, el aceite, el vidrio, el cuarzo, el diamante, etcétera. Medios materiales donde la luz viaja a diferentes velocidades menores que en el vacío. Entonces, al hacer esa división es que se obtiene el índice de refracción. En el aire es igual a 1, porque se ha llegado a determinar que la luz en el aire viaja a la misma velocidad que en el vacío, 3 por 10 a la 8. Entonces, cuando dividimos eso, nos da un valor igual a 1. Pero nos damos cuenta que en el agua, por ejemplo, ya viaja un poquito más lento. Entonces eso nos da un índice de refracción más alto, 1.33. En el aceite viaja más lento todavía. Y eso nos da un índice de refracción. Y así puede ir subiendo el índice de refracción. ¿Cuál es el medio material en el cual la luz viaja más lento? Acá, en esta tablita que tenemos, es en el diamante, ¿verdad? En el diamante viaja a una velocidad suficientemente lenta para que el índice de refracción llegue a 2.42. Entonces esa velocidad se puede calcular solo despejando
la fórmula, ¿verdad? Si la velocidad, o sea, aquí nosotros podríamos encontrar a qué velocidad viaja la luz en el diamante, ¿verdad? Porque sabemos que la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 a la 8. Entonces nuestra variable estaría en el denominador, solo sería un despeje, tomando en cuenta este índice de refracción y ya podríamos encontrar la velocidad de la luz a través del diamante. Sí, pero esto no nos interesa tanto, ¿verdad? Nos interesa conocer, ¿verdad? Que la luz viaja a través de distintos medios materiales a distintas velocidades y la relación entre esas velocidades y la velocidad de la luz entre el vacío es lo que se conoce como índice de refracción. Entonces, conociendo esos términos, nosotros nos podemos meter al área de reflexión y refracción de la luz. ¿A qué se refieren estos dos conceptos? Reflexión, ¿qué es? Todos se han visto en un espejo, ¿verdad? ¿Alguna vez? Todas las mañanas cuando se levantan, si está oscuro todavía, si se levanta muy temprano, tienen que prender el foco de su cuarto. Y al prender el foco, pues ustedes logran verse en el espejo, ¿verdad? Para arreglarse antes de salir a la universidad. Bueno, cuando estamos trabajando en condiciones normales, ¿verdad? Entonces, si ustedes van en la calle y el sol está bastante fuerte, lo que hacen es inclinar la cabeza hacia abajo, ¿verdad? Para no lastimarse los ojos. Pero ¿qué pasa si se topan con un espejo en el piso? Y el sol le pega al espejo y después les da a los ojos, se lastiman, ¿verdad? O sea, ustedes pueden estar de espalda, dándole la espalda al sol, pero si colocan un espejo frente a ustedes, la luz del sol se va a reflejar en el espejo. Entonces ese es el fenómeno de reflexión, ¿verdad? A eso le llamamos reflexión. ¿Y la refracción dónde la vemos? La refracción es cuando, por ejemplo, nosotros llenamos un vaso de cristal con agua, y luego introducimos una pajilla dentro del vaso. Eso nos da un efecto visual, que pareciera que la pajilla se está quebrando, se está doblando, ¿verdad? Pero la pajilla no se está doblando. Lo que pasa es que nuestra vista, nuestros ojos la perciben de esa manera porque la luz ya está viajando a una diferente velocidad en el agua que en el aire. Entonces a eso se le llama refracción. Y aquí tenemos este ejemplo, ¿verdad? Esta es la fuente emisora de luz. El rayo viene acá. Si esta es una superficie capaz de reflejar como el agua, entonces el rayo de luz rebota y a eso se le llama reflexión, ¿verdad? El rayo que viene acá es el rayo incidente, el rayo de entrada, y el rayo que sale es el rayo reflejado. Pero si esta es una piscina, no toda la luz rebota, ¿verdad? No toda la luz se refleja. Entonces acá la luz viene viajando con este ángulo, pero al entrar al agua, como cambia la velocidad de la luz, entonces da la sensación como que el ángulo varía. Y ahí es donde nosotros podemos introducir un objeto que es recto y vamos a ver como que está torcido, como que está quebrado. Pero eso es una ilusión óptica que se da por la variación en la velocidad de la luz en distintos medios materiales. Entonces es importante conocer la diferencia entre esos dos conceptos, ¿verdad? También es posible calcular los ángulos o los índices de reflexión y refracción, ¿verdad? A través de algunas fórmulas matemáticas, pero como habíamos mencionado, la parte práctica no nos interesa tanto, sino más el concepto, ¿verdad? En este caso de reflexión y refracción. Y son cosas, son fenómenos que nosotros hemos visto, que están a nuestro alrededor. Entonces, para tener definiciones así un poco más formales sobre reflexión y refracción, la teoría nos dice que la reflexión es un fenómeno por el cual el rayo incidente sigue propagándose por el medio de incidencia, lo que nos permite ver objetos no luminosos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros vemos, o sea, los objetos que están a nuestro alrededor? Si nosotros, por ejemplo, vemos una silla que está en el comedor, vemos algún mueble, esos objetos materiales no emiten luz, no son fuentes de luz. Pero ¿cómo es que nosotros podemos ver cualquier cosa que está a nuestro alrededor? Lo podemos ver por el fenómeno de reflexión. Una fuente de luz emite rayos que rebotan y se reflejan en los objetos hasta llegar a nuestros ojos. Y eso es lo que nos permite ver cuando estamos en la noche en nuestro cuarto. Si nosotros apagamos el foco, no vemos nada. Estamos en total oscuridad. Pero si encendemos el foco, empezamos a ver objetos. Vemos nuestra cama, vemos nuestro closet, nuestra televisión, etcétera. Pero esos objetos no son
fuentes de luz, no emiten su luz propia, sino que la luz que viene, la energía luminosa que viene del foco, se refleja en esos objetos hasta llegar a nuestros ojos, en todas las direcciones posibles. Entonces, ese es el fenómeno de reflexión. A eso se refiere esta parte donde dice que este fenómeno permite ver objetos no luminosos. Ya dependiendo del tipo de superficie, si es lisa o irregular, la reflexión será especular o difusa. Entonces, si la reflexión se da en una superficie lisa, la reflexión será especular. Si la reflexión se da en una superficie irregular, la reflexión será difusa. Por ejemplo, si esta es la fuente de luz, que puede ser el sol, ¿verdad? Entonces acá hay un objeto en el suelo, un objeto plano. Entonces, como es un objeto plano, le decimos superficie lisa. Entonces, cuando la superficie es lisa, la reflexión será especular. ¿A qué se refiere eso? Que el rayo de luz viene en esta dirección con un ángulo determinado y rebota con el ángulo opuesto, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos reflexión especular. Pero cuando es una superficie lisa, puede que la superficie no sea lisa, que sea irregular, por ejemplo una montaña, ¿sí? Entonces el rayo de luz que viene en esta dirección ya rebota con un ángulo diferente, ¿verdad? Y en otro punto en esta misma montaña puede rebotar en este lado y eso va a dar un ángulo diferente. Entonces a eso le llamamos reflexión difusa, ¿verdad? Puede variar, va a depender de la superficie donde esté reflejándose la fuente de luz. Entonces con esto, de acuerdo a este concepto, es donde nosotros podemos explicar el fenómeno de la sombra, ¿verdad? La sombra se da a veces porque la superficie donde está reflejándose la luz no es lisa, sino que es irregular, ¿verdad? Entonces ahí es donde se genera el fenómeno de la sombra. Bueno, y hablando ahora de la refracción, la teoría nos dice que la refracción es la desviación que experimenta la dirección de propagación de la luz cuando pasa de un medio a otro en el que su velocidad es distinta, ¿verdad? Entonces, lo que habíamos mencionado, ¿verdad? El ejemplo, cuando tenemos un recipiente con agua, introducimos un lapicero, pero parte del lapicero se queda afuera y parte del lapicero está sumergido en el agua. Nos da el efecto visual de que el lapicero está torcido o que está quebrado, pero en realidad no es eso lo que pasa, sino que nuestra vista está percibiendo diferentes velocidades de la luz en distintos medios materiales, ¿verdad? Entonces, eso va a depender también del tipo de medio material en el que esté viajando la luz. Por ejemplo, puede ser que la luz esté viajando acá a través del agua o a través del aire, pero luego cambia la superficie a través de la cual está viajando. Entonces, al cambiar la velocidad de la luz, cambia la dirección del rayo también. Entonces, algunas veces el ángulo varía en esta dirección. Si el segundo material en el segundo material la luz viaja más rápido que en el primero, pero en algunas ocasiones el ángulo cambia en esta dirección, pero es posiblemente porque la velocidad de la luz se vuelve más lenta. Entonces, dependiendo del cambio del tipo de material, es donde se puede observar este fenómeno de refracción, ¿verdad? Entonces acá ya no se llama rayo reflejado, sino rayo refractado, ¿verdad? ¿Qué es la refracción entonces? Una desviación que experimenta un rayo de luz. ¿Por qué experimenta esa desviación? Porque viaja en distintos materiales, pasa de un material a otro, entonces la velocidad va a ser diferente en ambos. Bien, habiendo definido los conceptos anteriores de reflexión y refracción, ¿verdad? Es importante que tengan claro qué es cada uno de ellos, dónde se puede observar, ¿verdad? Pero ahora pasamos al siguiente, que se conoce como dispersión de la luz, y aquí es donde entra un tema bastante importante, que es el tema del color, ¿verdad? ¿Qué es el color?
Vamos a irlo definiendo. Bueno, el fenómeno de dispersión. ¿Qué nos dice este fenómeno? Veamos esta parte. Dice, la luz blanca está formada por una mezcla de luces de diversos colores y cada color corresponde a una determinada longitud de onda. Eso lo sabemos, ¿verdad? Por ahí lo mencionamos en una de las clases anteriores, ¿verdad? La luz blanca se puede dividir en varios colores y un color es diferente a otro por la longitud de onda de cada uno, ¿sí? Siendo el extremo del espectro luminoso visible la mínima frecuencia, el rojo, y el otro extremo el violeta, ¿verdad? Entonces también tiene que ver la frecuencia de las ondas. La luz blanca viaja como una onda, pero al pasar por un prisma se puede descomponer en diferentes colores, que van desde el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, azul, el índigo, hasta el violeta, ¿verdad? Dependiendo de las frecuencias. Entonces acá la luz ya se divide en varios movimientos ondulatorios que van a tener frecuencias diferentes. Entonces, dependiendo de la frecuencia, es el color que nosotros podemos ver, que nuestros ojos captan, ¿verdad? Pero tenemos que tener claro que físicamente el color no existe. O sea, si nosotros vemos una manzana roja, en realidad la manzana no es roja, no, o sea, físicamente la manzana no es de color rojo, sino que el color rojo es la percepción que nuestra vista tiene de la manzana. ¿Sí? Como dice acá la teoría, es una sensación fisiológica y psicológica que solo algunas especies animales comparten con el hombre. Por ahí algunos tipos de animales no distinguen colores, todo lo ven en blanco y negro, ¿verdad? Entonces una manzana que nosotros vemos de color rojo, hay ciertos animales que la van a ver solo en blanco y negro, ¿verdad? Como negra. Para ellos todos los objetos, para ellos una manzana va a ser del mismo color que una naranja, que un banano, por ejemplo, etcétera, porque no distinguen los colores como nosotros, porque esa es una característica de algunas especies, una característica fisiológica, ¿verdad? Entonces acá nos lo dice la teoría, el color que se percibe no es más que el resultado que proporciona la medida que lleva a cabo el ojo y la interpretación que realiza el cerebro de la luz que recibe. Entonces, esto depende de cada quien, porque hay algunas personas también que tienen ciertos trastornos de la vista. Creo que daltonismo le llaman a eso, ¿verdad? Donde no distinguen los colores de la misma manera que la mayoría de las personas, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro esto, ¿verdad? Que es el color, y acá es donde entra el fenómeno de dispersión. La dispersión de la luz es la separación de un rayo de luz en sus componentes debido a su diferente índice de refracción. Entonces, esto que vimos acá anteriormente, cuando la luz blanca viaja y se llega a descomponer en todos los colores del espectro luminoso, a esa descomposición o a esa división se le llama dispersión. Ese es el fenómeno de dispersión. Ya que, el ejemplo más común es la luz blanca que se descompone en todos los colores del espectro luminoso. Entonces acá vemos, ¿verdad? Los diferentes objetos que nos rodean reciben luz y absorben la mayoría de las radiaciones, pero reflejan algunas que corresponden al color con el que los vemos. Entonces, lo que habíamos hablado, ¿verdad? Acá está el sol emite luz blanca, ¿verdad? Acá en la superficie de la Tierra hay un árbol. Entonces nosotros sabemos que un árbol tiene hojas verdes. Y dentro del árbol pueden haber frutas, como las manzanas, que nosotros las vemos de color rojo. Pero no es que estos materiales sean de ese color, que el color sea una característica física de los materiales, sino que la luz viaja, la luz blanca viaja y rebota. Y si acá hay una persona observando, como dice acá la teoría, la luz viaja a través de ondas electromagnéticas, pero este material, la composición físico-química del árbol, le permite absorber ciertas frecuencias de luz. Entonces, cuando la luz rebota, ya no rebota en las mismas condiciones en las que venía. Entonces, eso es lo que nos hace percibir el color verde. La frecuencia con la que rebota nos permite distinguir el color verde. Como la luz viaja también,
como luz blanca hacia una manzana, pero la manzana, la composición físico-química de la manzana es diferente a las de las hojas de un árbol, tiene otra capacidad de absorción de las ondas de luz, entonces cuando rebota hacia nuestra vista, nosotros la percibimos como un color rojo, ¿verdad? Y así cualquier material tiene diferente capacidad de absorción de las ondas de luz. Entonces reciben la luz blanca, pero la reflejan de otra manera, de una frecuencia diferente, y eso es lo que nos hace diferenciar los colores, ¿verdad? De todos los materiales. Entonces acá, colores hay muchos, y la teoría del color abarca un campo muy extenso también, ¿verdad? Pero lo básico que nosotros conocemos es que los colores primarios, como el amarillo, el azul y el rojo, dan origen a los secundarios, verde, naranja, violeta, y a diferentes combinaciones entre estos van formando todo el espectro luminoso que nosotros conocemos en la actualidad, ¿verdad? Pero esto no es más que la capacidad de absorción que tienen los materiales de las ondas luminosas. Entonces, como resumen, ¿verdad? Lo que acabamos de explicar, el color es una experiencia fisiológica y está en el ojo de quien ve. Cada quien puede percibir, de acuerdo a sus características fisiológicas, los colores de diferentes objetos. Regularmente los colores que se ven dependen de la frecuencia de la luz que capta el ojo, lo que les explicaba en el ejemplo del árbol y la manzana, ¿verdad? La frecuencia de la luz que capta el ojo nos permite distinguir diferentes colores. Las diferentes frecuencias de las ondas de luz se perciben como colores diferentes. Entonces todo lo que expliqué anteriormente se resume en estos tres párrafos, ¿verdad? Es importante comprender bien cada uno de los aspectos que involucran la dispersión de la luz y la teoría del color. Y habíamos mencionado, ¿verdad?, que la frecuencia más baja corresponde al color rojo dentro del espectro luminoso, la más alta al violeta, y entre ellos varía el número infinito de matices que constituyen el espectro de colores del arco iris, ¿verdad? Entonces, tomamos en cuenta que la frecuencia de onda más baja va a corresponder al rojo y la más alta siempre al violeta, y entre ellos hay un número infinito de matices, ¿sí? Y cada día se pueden ir encontrando a través de diferentes estudios diferentes matices, ¿verdad? Hay lugares donde ustedes van, por ejemplo, a comprar pintura y les dicen, bueno, tenemos más de 1000 colores disponibles, ¿verdad? Entonces lo que hacen es una combinación de diferentes colores, de colores básicos o primarios, para formar diferentes matices a través de diferentes fórmulas, ¿verdad? Entonces de esta manera es como se percibe, pero hay otras propiedades ópticas, ¿verdad?, que nos permiten, por ejemplo, ver los objetos transparentes. Estos dependen del color de la luz que la transmite. Entonces hay materiales que tienen diferentes características que los hacen, por ejemplo, transparentes, luminiscentes, reflectores o refractores, ¿verdad? Pero estas son propiedades que vamos a ver por ahí. En la plataforma hay un documento también, como buscamos una aplicación dentro de odontología. Entonces, hemos estado estudiando desde hace tiempo los materiales dentales a través de sus propiedades térmicas, sus propiedades elásticas, sus propiedades físicas. Y ahora dentro de este tema también vamos a hacer un análisis de las propiedades ópticas de los materiales dentales, ¿verdad? Entonces, los diferentes materiales dentales pueden tener diferentes propiedades ópticas que los hacen ideales para ciertos trabajos dentro de odontología, ¿sí? Pero más adelante van a poder ustedes realizar lecturas sobre este documento que trata de este tema importante. Bueno, entonces ahora pasamos a otro concepto, ¿verdad? Ojo con esto, es importante que no se confundan, ¿verdad? El anterior se llamaba dispersión y este se llama difracción. ¿Qué es la difracción? La teoría nos dice que es el cambio en la dirección de propagación que sufre una onda sin cambiar de medio cuando se encuentra un obstáculo en su camino. La propagación de un rayo de luz puede variar cuando se encuentra un obstáculo en su camino. Pensemos en esto. Este es un cuarto,
una habitación, ¿verdad? Pero vista desde arriba, obviamente. Entonces acá en el centro de la habitación hay un foco. Cuando el foco está apagado, pues todo está oscuro, ¿verdad? Pero pensemos que aquí a la par hay otra habitación. O sea, dos cuartos que están uno a la par de otro. ¿Sí? Acá hay otra habitación y acá hay una puerta, ¿sí? Que está cerrada. ¿Qué pasa cuando prendemos el foco de esta habitación? Toda la habitación se ilumina, ¿verdad? Porque la luz empieza a propagarse. En este caso la energía artificial empieza a propagarse a todos lados. Pero acá hay rayos que están viajando en esta dirección hacia la puerta, pero se están topando con un obstáculo. Entonces en esta habitación que está a la derecha la luz está apagada, está a oscuras. Pero ¿qué pasa si nosotros abrimos la puerta? Conforme vamos abriendo la puerta, ahorita la puerta ya está abierta. Entonces sin necesidad que la habitación de la derecha tenga la luz encendida, entonces los rayos siguen viajando, pero como se topan con un obstáculo acá en la puerta, ese obstáculo los obliga a cambiar su dirección. ¿Sí? Los rayos venían acá en línea recta, pero ahora están viajando en el ángulo distinto para iluminar toda la habitación. Entonces esto pasa, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos una habitación que tiene la luz apagada, pero la habitación que está a la par la tiene encendida, entonces al abrir se empieza a iluminar todo lo que está en la otra habitación, ¿sí? Entonces ese es el cambio en la dirección de propagación de las ondas luminosas. Entonces a ese cambio es a lo que se le llama difracción, ¿verdad? Y existen, no solo este ejemplo, ¿verdad? Ahí la propagación de las ondas de luz varía porque se topan con un obstáculo. En este caso es la entrada de la puerta, ¿sí? Entonces esto puede ocurrir a través de muchas condiciones diferentes, ¿verdad? Los rayos que van acá en el centro sí siguen viajando en línea recta, pero los que se topan con el obstáculo son los que se doblan, cambian el ángulo, cambian su dirección, ¿verdad? Y ese es el fenómeno de difracción. Pasando al siguiente, entonces, ahora vamos a hablar de uno que se conoce como polarización de la luz. Veamos qué nos dice la teoría. Nos dice que la polarización es una propiedad exclusiva de las ondas transversales, que consiste en la vibración del campo eléctrico y del magnético en una dirección preferente sobre las demás. Este es el concepto de polarización. En general, las ondas electromagnéticas no están polarizadas, lo que significa que el campo eléctrico y el magnético pueden vibrar en cualquiera de las infinitas direcciones que son perpendiculares a la dirección de propagación. Bien, ¿qué significa esto? Si nosotros vemos una fuente de luz como el Sol, el Sol emite ondas de luz, pero estas ondas de luz viajan en todas direcciones, infinitas direcciones, ¿sí? Lo que provoca ciertos comportamientos en ellos. Cuando todas las ondas viajan en un número infinito de direcciones, se dice que las ondas no están polarizadas, ¿sí? Acá lo dice la teoría. Las ondas electromagnéticas no están polarizadas porque viajan en todas las direcciones. Entonces, ¿qué es la polarización? Cuando se toman diferentes ondas de luz que viajan en todas las direcciones y se busca una dirección preferente sobre las demás. O sea, si estas ondas que están acá no están polarizadas, se polarizan tratando de que éstas viajen en una sola dirección. Entonces, cuando se logra hacer que todas las ondas que viajan en diferentes direcciones lo hagan en una sola, a eso se le llama polarización. Estos diagramas nos permiten ver esto, ¿sí? Esta es una onda electromagnética. Vean acá, de este lado, en esta gráfica, acá no está polarizada. Vean cuál es su comportamiento. Vienen en muchas direcciones, frecuencias en muchas direcciones, infinitas direcciones, ¿verdad? Pero a través de un proceso se puede polarizar esta onda, ¿sí? Que es la combinación de cristales o lentes, ¿verdad? Y al
al poner este objeto acá, que es capaz de polarizar la onda atraviesa y ya viaja en una sola dirección. Entonces esto que está de este lado ya es una onda polarizada. Este es el proceso de polarización. Entonces tomar ondas que viajan en infinitas direcciones y hacer que viajen en una dirección preferente. ¿Sí? ¿Dónde podemos ver este ejemplo? Salen a mediodía ustedes y ven hacia arriba directamente al sol. Eso les lastima los ojos, ¿verdad? ¿Sí? Porque las ondas electromagnéticas están atacando a sus ojos en diferentes direcciones. Pero ¿qué es lo que hacen al ponerse lentes oscuros? Se ponen los lentes oscuros y ven hacia el sol y aguantan un poco más, ¿verdad? Si ven hacia el sol directamente sin lentes, sin protección, el sol los lastima. No aguantan ni 2 segundos viendo al sol. Pero si se ponen los lentes ya aguantan unos 5 o 10 segundos, ¿verdad? Antes de que el sol los empiece a lastimar. Eso es por el proceso de polarización. ¿Qué es lo que hacen los lentes oscuros? Polarizan las ondas de luz que vienen del sol. ¿Sí? Entonces vean, acá lo dice. El brillo se reduce, entonces ya no nos lastima los ojos porque las gafas o los lentes solo transmiten la luz verticalmente polarizada, ¿verdad? Eso es lo que hacen los lentes de sol. Este trabajo es lo que hacen las caretas protectoras para las personas que trabajan en soldadura. ¿Alguna vez han pasado por un taller de soldadura y ustedes ven que la persona está trabajando ahí y emite una luz bastante fuerte que lastima los ojos? Incluso personas han salido con daños severos cuando se quedan viendo fijamente esa luz que se produce al hacer un proceso de soldadura. Ellos necesitan utilizar un tipo especial de protección, estas caretas. Esas caretas lo que hacen es polarizar las ondas de luz para que ya no sean dañinas al ojo humano. ¿Sí? Ese es el proceso de polarización también. Pero no solo se utiliza para protección, también este concepto también viene de los cines en 3D. Muchos de ustedes fueron al cine a ver una película en 3D, ¿verdad? Les dan unos lentes especiales para ver este tipo de, de películas, para que tenga el efecto de que las imágenes están en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando ustedes no utilizan los lentes y tratan de ver la imagen? La imagen se ve distorsionada, se ve como doble. No se puede ver, incluso lastima la vista, ¿sí? Porque ese es el diseño de la imagen. Atacan a los ojos en diferentes direcciones. ¿Qué es lo que hacen los lentes? Polarizan hacia una sola dirección para que el ojo perciba los objetos como que estuvieran en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces ahí se ve un proceso de polarización de la luz también, ¿sí? A través de los lentes especiales para ver películas en 3D. Entonces así podemos encontrar varios ejemplos también. Pero lo más importante es comprender el concepto de polarización de la luz. Pero bueno, estos son los conceptos más importantes que tienen que ver con óptica física, ¿verdad? Tomando en cuenta el estudio de la naturaleza de las ondas de luz. Ahora nos vamos a pasar a hablar un poquito de la óptica geométrica. Bien, se define la óptica geométrica entonces como la parte de la física que estudia la trayectoria de la luz cuando experimenta reflexiones y refracciones en la superficie de separación entre medios materiales, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto en en la imagen que pusimos anteriormente, ¿verdad? Pero acá dentro de óptica geométrica entonces entran conceptos como rayo de luz y sistema óptico. Un sistema óptico es un conjunto de medios materiales limitados por superficies de cualquier naturaleza. Entonces acá, por ejemplo, los lentes, ¿verdad? O los espejos que tienen que ver mucho con con la óptica geométrica. Son medios materiales limitados por superficies, ¿verdad? También hablamos de los modelos de rayo de luz. Un modelo de rayo de luz supone que la luz no se difracta y consiste en una línea de avance perpendicular al frente de onda. ¿Qué significa esto? ¿Sí? La óptica geométrica se trata de modificar los rayos de luz, porque muchas veces los rayos de luz están en condiciones no óptimas para la visibilidad. Entonces acá dentro de la óptica geométrica es donde se ven distintos elementos o distintos materiales que nos permiten
suponer que no existe la difracción dentro de la luz. Entonces, dentro de la óptica geométrica nosotros encontramos estos elementos: los rayos, el sistema óptico y las imágenes, ¿verdad? Los rayos son reversibles en su propagación o independientes de otros rayos. Los sistemas ópticos pueden ser estigmáticos, astigmáticos o centrados, y las imágenes, según su naturaleza, pueden ser reales o virtuales, o según su posición, derechas o invertidas, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos que a través del agua los objetos se reflejan. Nosotros vemos que a través de un espejo los objetos se pueden ver al revés. Por ejemplo, no sé si alguna vez tomaron un papel y escribieron una frase y luego la intentan leer en el espejo, aparece como que si estuviera escrita al revés, ¿verdad? Entonces a eso se le llama imagen virtual, ¿sí? O muchas veces los lentes, dependiendo su naturaleza o sus características, puede que nos proyecte imágenes en su posición original o que les dé vuelta, ¿verdad? Hay experimentos donde se puede observar este tipo de efectos ópticos. Pero todo esto es objeto de estudio de la óptica geométrica. No, ya, si se dan cuenta, ya no trata tanto de la naturaleza de las ondas de luz, sino que ya de otros elementos dentro de la misma. Entonces acá los espejos son muy comunes dentro de esto, ¿verdad? Como objeto de estudio de la óptica. Si ustedes se dan cuenta, esto es un espejo, ¿sí? Y este es el objeto que se está reflejando. Entonces vean que lo que dice la teoría: el observador ve la imagen A' de A porque recibe el rayo reflejado en el espejo. Entonces, lo que el observador ve, este es el objeto que está acá, el espejo está en este punto, y el rayo de luz, ¿de dónde viene? El rayo de luz rebota en el objeto, va hacia el espejo y se refleja hacia el ojo de la persona. Pero lo que el observador ve es la proyección del rayo, como que si estuviera en esta dirección. Entonces, por ejemplo, si esto fuera un papelito que tuviera la palabra hola, ¿qué es lo que ve el observador? El rayo reflejado, una proyección con el mismo ángulo, pero como que si en lugar de decir hola, estuviera la palabra al revés, ¿verdad? Esto es lo que ve el observador. Cuando nosotros ponemos un papel en un espejo, lo leemos de esta manera, al revés, pero por la reflexión del rayo de luz en el objeto, ¿verdad? Es una proyección la que se hace. Y todos los espejos funcionan de esta forma, ¿verdad? Cualquier objeto reflejante, en el agua, por ejemplo, el vidrio, etcétera. Entonces, la teoría nos dice que la formación de imágenes en espejos planos, como los que convencionalmente conocemos, ¿verdad? Los que tenemos en nuestro cuarto, en nuestra casa, esos son espejos planos. Y la formación de imágenes en ellos se rige por las leyes de la reflexión. Pero hay espejos que también tienen una forma diferente a la plana. Entonces, digamos, en un espejo plano la imagen que se forma es virtual. O sea, por ejemplo, ¿a qué se le llama imagen virtual? Nosotros cuando vemos el papel en el reflejo es como que estuviera escrito al revés, pero no está escrito al revés, sino que esto es lo que nosotros estamos viendo por el rayo reflejado. Entonces lo que nosotros estamos viendo es una imagen virtual, ¿verdad? No la imagen real. Cuando nosotros vemos el papel directamente sin uso del espejo, lo vemos bien. Es imagen real, pero cuando lo vemos en el espejo, es una imagen virtual, ¿verdad? Un plano virtual y simétrico. O sea, es el mismo papel, solo que lo estamos viendo al revés. Pero esto ocurre en los espejos planos. Pero los espejos no necesariamente son planos, ¿verdad? Hay algunos espejos que son cóncavos, como la forma que tiene el que aparece acá, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos un objeto, un rayo reflejado de un objeto en un espejo cóncavo, pueden ocurrir otro tipo de imágenes virtuales. Podemos percibir las imágenes de otro tipo, por lo mismo con un espejo convexo, ¿verdad? Cuando tenemos un espejo que tiene cualquiera de estas formas, las imágenes ya se perciben diferentes, ya no son simétricas. Entonces aquí es donde viene la explicación
de toda la fabricación de los lentes, ¿verdad? Personas que tienen miopía, que tienen astigmatismo, que son trastornos de la vista, ¿verdad? Necesitan recurrir a la utilización de lentes y los lentes están fabricados ya sea con espejos cóncavos o espejos convexos, dependiendo cuál sea el trastorno que tenga cada quien en su vista. Entonces, ¿qué es lo que hace un lente? Puede amplificar o puede alterar el efecto del rayo reflejado para que nosotros podamos ver bien. Si nos cuesta ver de cerca, utilizamos un tipo especial de lente que nos permita ver bien, como que si no tuviéramos ningún problema en la vista, ¿verdad? Entonces, la fabricación de los espejos se basa en esta teoría de la óptica geométrica, la fabricación de los lentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los lentes? Son objetos transparentes, generalmente son de vidrio, aunque actualmente ya casi no hay de vidrio, pero todos son de policarbonato. Se utilizan en instrumentos ópticos para desviar la trayectoria de los rayos luminosos y formar imágenes. Esto es lo que hacen los lentes. Entonces desvían la trayectoria de los rayos luminosos para formar imágenes, para poder amplificar nuestra visión. Entonces así es como funcionan las lupas, así es como funcionan los microscopios también. Se gradúan de forma que sean capaces de desviar trayectoria de rayos luminosos y alterar las imágenes para que una persona que tiene problemas de la vista pueda ver bien, ¿verdad? O para que podamos ver objetos muy pequeños a nivel microscópico, que no son perceptibles a simple vista. Entonces se utilizan este tipo de instrumentos para poder visualizarlos bien, ¿sí? Y este tipo de instrumentos están formados por los lentes, que también pueden ser convergentes o divergentes, ¿verdad? Dice aquí la teoría de la lente convexa es más gruesa en el centro que en los extremos, y la luz que atraviesa se desvía hacia adentro, entonces a eso se le llama convergente. O sea, hay lentes que son así, que tienen esta forma, ¿verdad? Y hay otros lentes que tienen esta forma también, cóncava. La lente cóncava está curvada hacia adentro y la luz que la atraviesa se desvía hacia afuera, o sea que es divergente. Entonces todos esos instrumentos que nosotros conocemos, los binoculares, los microscopios o los lentes en sí que utilizamos las personas que tenemos problemas de la vista, se rigen bajo estas leyes, ¿verdad? Las leyes de la óptica geométrica. Y es un tema bastante interesante que tiene diversas aplicaciones también. Entonces, esta clase la vamos a dejar acá, pero es importante que complementen el aprendizaje con la lectura de los documentos. Tenemos varios documentos en la plataforma para descargar y leer que nos van a permitir ampliar nuestros conocimientos sobre el tema de ondas de luz y color. Como les mencioné al inicio, este tema no tiene parte práctica, únicamente nos vamos a fundamentar en la teoría. Ustedes ya pueden ingresar a la plataforma, a visualizar actividades que vamos a realizar sobre este tema. Pero por el momento lo dejamos acá. Cuídense bastante. Hasta la próxima.